A medida que se van conectando, les vamos a dar la bienvenida a todos a nuestro cuarto encuentro de actualización en anestesia regional. En primer lugar, y como siempre, le quiero agradecer a la Sociedad Platense de Anestesiología porque continúa haciendo esto posible, y también al equipo de trabajo tan lindo que está cada día en cada detalle y también posibilita esto. Pero también le queremos agradecer a todos ustedes, los oyentes, por su presencia y atención en cada charla. Hemos contado con inscriptos de gran cantidad de países de Latinoamérica, como Argentina, Perú, Uruguay, Chile, Venezuela, Colombia, México. En esta oportunidad les queremos recordar, y como siempre, que en el campus cuentan con acceso a material bibliográfico, audiovisual, los certificados de asistencia a las charlas anteriores, así como también la disponibilidad de las grabaciones de la misma y de esta charla. Les recordamos también que el próximo encuentro será el martes 17 de noviembre, en el que va a disertar el doctor Filpe acerca de anestesia en cirugía de tórax. En esta oportunidad contamos con la prestigiosa participación de la doctora Ana María Espinosa Ugarte, anestesióloga de la Clínica Alemana de Santiago y profesora asociada tanto de la Universidad del Desarrollo como de la Universidad de Chile. Le damos muchas gracias a una referente del tópico por compartirnos su conocimiento y le cedo la palabra, doctora. Muchas gracias, María Agustina. Muy buenas tardes a todos los que están escuchando, viéndonos. Como conversábamos con María Agustina, quizás una de las pocas cosas buenas del coronavirus, de esta pandemia, es que nos ha obligado a adquirir esta cultura a través de las plataformas, pero mantenernos conectados y poder seguir transmitiendo el conocimiento y aprendiendo entre todos nosotros. Les hablo de acá desde Santiago, al otro lado de la cordillera, y hoy vamos a hablar de anestesia regional y tromboprofilaxis. Hace 20 años esta charla en el contexto de la anestesia regional no existía, primero porque los fármacos que afectaban la coagulación eran pocos, se disponía de aspirina, heparina no fraccionada y los anticoagulantes orales clásicos, pero ya en la década del 90 se incorpora la heparina de bajo peso molecular y otros fármacos mucho más potentes que los previos, como los antiplaquetarios de la familia de las tienoperidinas, y aparecen los primeros reportes de complicaciones hemorrágicas que en muchos casos dejaron pacientes secuelados o pacientes que se murieron. Y de ahí nace la necesidad de revisar este tema en forma permanente. Actualmente tenemos más de 12 familias distintas de tipos de fármacos que afectan la coagulación. Y lo que sabemos es que casi un 25% de los pacientes que reciben algún tipo de fármaco tromboprofiláctico o anticoagulante deberán en algún momento realizarse algún tipo de procedimiento que signifique algún riesgo de hemorragia. Y por supuesto nosotros vamos a estar involucrados en más de alguno de estos procedimientos. Y la principal complicación de todos los fármacos anticoagulantes es la hemorragia. Especialmente grave es una hemorragia en un lugar como este, en que nosotros, por ejemplo, decidimos hacer una anestesia peridural o vamos a dejar un catéter puesto para la analgesia, y secundario a este acto invasivo donde vamos a atravesar, ¿no es cierto?, las distintas barreras y vamos a llegar al espacio peridural, que además se caracteriza por tener plexos venosos abundantes, donde podemos dañar un vaso y se produzca una hemorragia en este lugar. Pero este lugar es pequeño, cerrado y no tiene mucha compliance. Por lo tanto, pequeños volúmenes de sangre pueden dar pie a compresión e isquemia medular. El pronóstico de este hematoma peridural o hematoma intraespinal o hematoma subaracnoideo, como se llama indistintamente, es malo. En las distintas series reportadas, el pronóstico de los pacientes, aún siendo descomprimidos en periodos antes de 8 horas entre que inician los síntomas, es malo, el pronóstico es pobre. Generalmente hasta el 80% de los pacientes quedan con algún tipo de secuela neurológica.
y la mortalidad asociada a estos pacientes igual es alta, no solo dada por la complicación en sí misma, sino porque son pacientes que tienen algún antecedente, comorbilidades previas, y por eso es que tienen indicación de anticoagulantes, o pacientes con patologías asociadas como daño renal o insuficiencia renal, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es la incidencia real de esta complicación? No la conocemos con certeza, pero hasta la década del 90, previo a la incorporación de todos estos fármacos, se estimaba que la incidencia era de un hematoma peridural por cada 150.000 anestesias o analgesias peridurales y un hematoma por cada 200.000 anestesias raquídeas. Actualmente no tenemos esta cifra en globo, pero de las distintas series que se publican, sabemos, por ejemplo, que si vamos a analizar la población que recibió una analgesia o anestesia peridural en pacientes operadas de artroplastía de rodilla, por ejemplo, la incidencia puede ser tan alta como un caso en 3.600 pacientes. En otras han reportado un poquito más baja, pero igual sigue siendo una incidencia muy alta, un caso por cada 20.000 pacientes. Ahora, si vamos a la población obstétrica, la incidencia permanece afortunadamente baja, es decir, un caso de hematoma por 300.000 anestesias neuroaxiales en obstetricia. Y esto está dado probablemente porque estamos frente a una población que es mucho más joven, que tiene una menor incidencia de patologías que signifiquen una indicación de fármacos tromboprofilácticos, y además hay probablemente un factor anatómico, que es un canal vertebral más amplio. ¿Por qué? Porque son pacientes jóvenes, es decir, en este canal que ya sabemos que es pequeño y inextensible y cerrado, las mujeres jóvenes tienen un poquito más de compliance comparado con una paciente más añosa. Si vamos a las anestesias raquídeas, si vamos a la población de fractura de cadera, nuevamente tenemos una incidencia un poquito más alta, de 1 por cada 22.000, pero son pacientes que tienen anticoagulación en el perioperatorio. Pero si vamos a la población general que no tiene anticoagulación, aquí esta incidencia es bajísima. Se calcula que hoy en día en la población general es de 1 por 500.000 casos, es muy poco frecuente. Ahora, ¿qué factores de riesgo se han descrito asociados a esta complicación? Está la edad, es decir, paciente de mayor edad tiene mayor riesgo, por esto que hablábamos de un canal vertebral más pequeño, más estrecho, género femenino, y esto es generalmente porque las pacientes que se han expuesto más frecuentemente a esta dupla de anticoagulación y anestesia neuroaxial son las mujeres, las fracturas de cadera y las artroplastías de rodilla, que generalmente son más frecuentemente mujeres. El antecedente de estenosis raquídea, ojo, y la insuficiencia renal, o sea, paciente que tenga deterioro de su función renal tiene más riesgo asociado, y esto está dado porque la mayoría de los fármacos anticoagulantes se eliminan por vía renal. Por lo tanto, si un paciente tiene deterioro de su función renal, va a haber una concentración plasmática mantenida más alta porque el paciente tiene un clearance menor. Los factores anestésicos descritos son las punciones traumáticas, y si comparamos anestesia con peridural versus raquidia, evidentemente la peridural, sobre todo si es una anestesia peridural continua, es decir, donde vamos a dejar un catéter, va a ser de mayor riesgo. Y aquí tenemos que recordar, le puse no solo un monito con un monóculo, sino también un monito ahí medio estresado, asustado. Nunca olvidar que la mitad de los hematomas descritos del año 1990 en adelante ocurren en relación al retiro de catéteres peridurales. No solo cuando ponemos un catéter es de riesgo, sino cuando lo retiramos. Y por eso es que tenemos que manejar y tener claro todos los intervalos de recomendación que vamos a ver más adelante. Y también el concepto de que un paciente que está con una técnica peridural continua tiene que quedar bajo vigilancia de un equipo que por lo menos una vez al día evalúa a estos pacientes. Dentro de los factores de los fármacos, siempre tener presente que cuando hay más de 2 fármacos que alteran la coagulación, aumenta el riesgo.
Por ejemplo, en una fractura de cadera vamos a dejar heparina de bajo peso molecular para prevenir la trombosis, y además vamos a dar una analgesia endovenosa que vamos a poner ketoprofeno o ketorolaco, cualquier analgésico antiinflamatorio que también afectan las plaquetas. Los antiplaquetarios de esa familia, antiinflamatorio, aspirina, no producen mayor riesgo, pero si se asocia a otro fármaco como las heparinas de bajo peso molecular, eso sí aumenta el riesgo en estos pacientes. También los esquemas que proponían heparinas de bajo peso molecular 2 veces al día y fármacos o indicaciones muy precoces en relación al momento de punción aumentan el riesgo. Esto es para solo graficarles que esto que miramos, que a veces se nos pasa y no lo tenemos tan en mente, esto de que esto está escrito en las guías, que los pacientes que reciben heparinas de bajo peso molecular más un antiplaquetario aumenta el riesgo, tenemos que tener cuidado. Sobre todo en pacientes añosos, si tienen además algún grado de deterioro de su función renal. ¿Cómo se presenta un hematoma peridural? Bueno, el cuadro clínico describe un compromiso sensitivo o motor, un compromiso esfinteriano y el dolor lumbar que se ha descrito siempre como muy intenso. Ahora, el dolor lumbar, que nos gustaría que fuera como más, el que más presente o está más permanente en estos casos, no es así, porque sería como más alarmante. Lo que se describe más frecuentemente es el déficit motor y sensitivo. Y lamentablemente cuando un paciente está con un catéter peridural, esto es lo que se ha revisado de los casos que se han ido publicando, es que pasa un poco inadvertido este déficit motor o sensitivo porque se cree que forma parte de lo esperado. ¿Qué queremos con una analgesia peridural? Que el paciente sienta menos, y si tiene bloqueo motor lo atribuimos al efecto de los anestésicos locales. Entonces, a veces estos dos síntomas, que son los que más frecuentemente se presentan, pasan más inadvertidos y el cuadro no es tan evidente y el diagnóstico se hace tardíamente, más bien cuando aparece ya un compromiso neurológico muy evidente o aparece el dolor lumbar o el compromiso esfinteriano. El diagnóstico se hace por resonancia o por TAC también, preferentemente resonancia. Aquí tenemos una imagen de un hematoma que no está comprimiendo tanto, pero ya está ocupando espacio en el canal vertebral. El pronóstico tiene que ver con el tiempo de descompresión, que se sugiere que tiene que ser menor a 8 horas desde el inicio de los síntomas, y de las características del hematoma intraespinal, es decir, del compromiso neurológico previo, de la extensión y del volumen de sangre. Recordemos que muchos pacientes nuestros que no tenemos idea, hacemos una punción peridural y pueden evolucionar con sangramiento en el canal vertebral, pero no hacen un hematoma compresivo. Los que hacen este cuadro clínico es porque se está comprimiendo la médula y se está produciendo isquemia medular. Posterior a todos estos casos reportados en la década del 90, se publican las primeras guías que salieron en el año 1998 y se ha ido haciendo una actualización y vamos en las cuartas guías. Y estas guías destinadas a ordenar nuestra práctica y a poder equilibrar, ¿no es cierto?, la práctica de la anestesia regional junto con la indicación de fármacos antitrombóticos, tienen el objetivo final no de garantizar resultados, porque no es esa la idea, sino ordenar la práctica clínica. Y yo los invito a todos ustedes a tener algún tipo de estas aplicaciones que son gratuitas y de las distintas sociedades existen, que las podemos tener en el teléfono. ¿Y por qué se las recomiendo? Porque son muchos fármacos que van apareciendo y se van incorporando en la práctica clínica y muchas veces no podemos retener todos los datos. ¿Y por qué? Porque las recomendaciones hablan de intervalos de tiempos en que se sugiere que se puede o retirar un catéter o realizar un tipo de anestesia considerando la farmacocinética de las drogas. No considera los otros factores que hablamos, los factores de riesgo. Ese análisis lo hacemos nosotros. Pero además tenemos que tener en mente
todos estos intervalos de tiempo, y como no podemos tenerlos todos en la mente, lo más fácil es tener esta aplicación. Ahora, estas recomendaciones se basan no en evidencia científica, sino en parámetros farmacocinéticos y en recomendaciones hechas por las empresas, farmacológicas, digamos, toda la industria, y también desde el análisis de casos que se van publicando en las distintas revistas. Y por ejemplo, en relación a las heparinas de bajo peso molecular, esto era lo que más o menos para como verlo en el tiempo, se da una última dosis, se sugiere un intervalo de seguridad que equivalía a dos vidas medias de la heparina de bajo peso molecular. Ahí tenemos permiso para hacer una punción o retirar el catéter, y después nos sugieren otro intervalo que es para reiniciar la terapia en el postoperatorio. En relación a las heparinas de bajo peso molecular, lo que se ha recomendado siempre, y es una recomendación que ya está como bastante estable, es que se sugiere esperar 2 vidas medias desde la última dosis del fármaco. Eso quiere decir que la concentración plasmática haya llegado a un 25%, y eso se estima que es de menor riesgo para tener una complicación hemorrágica. Pero con la incorporación de los anticoagulantes orales nuevos, que son fármacos más potentes, con un inicio de acción más precoz y una vida media más larga, en estos fármacos la recomendación llega a esperar 5 vidas medias, lo que nos complica a nosotros porque, o sea, si bien nos da mucha seguridad, porque con esto estamos asegurando, si el paciente tiene una función renal, que casi la acción del fármaco es inexistente, hay un 3,1% de la droga actuando, pero nos complica porque tenemos que esperar mucho tiempo para hacer anestesia neuroaxial. Si vamos a las vidas medias, la heparina de bajo peso molecular tiene una vida media de 4 a 6 horas de eliminación, luego el intervalo de seguridad es de 10 a 12 horas desde la última dosis profiláctica para hacer anestesia neuroaxial o para retirar un catéter. En cambio, para rivaroxaban, dabigatran y apixaban, que son drogas muy potentes, actúan de distinta forma que las heparinas de bajo peso molecular, actúan sobre el factor 2 y el factor 10 y factor 2 sobre trombina dabigatran, son de inicio más precoz y tienen una vida media más larga. Y además se suma esto que hay que esperar 5 vidas medias. Por lo tanto, hay que esperar 3 a 5 días para que cese la acción de este fármaco. Entonces, vamos a tratar de ir resumiendo. En dosis profilácticas, la recomendación dice esperar 12 horas para punción o retiro de catéter. Y el reinicio de la terapia, después del retiro del catéter, es de 4 horas, y para la primera dosis de profiláctica después de la cirugía o de la punción, si ha sido limpia, 12 horas. Cuando estamos frente a un paciente que está bajo régimen de dosis terapéuticas, es decir, Clexane cercano a 1 miligramo por kilo, hay que esperar 24 horas desde la última dosis. Y también esperar 24 a 72 horas para dar la dosis siguiente después de la anestesia regional. Eso va a depender del tipo de paciente y del tipo de cirugía. ¿Qué pasa con los nuevos anticoagulantes orales? Como les decía, estos son fármacos más potentes, con una vida media de eliminación más larga, y además actúan a la hora y media, no así las heparinas de bajo peso molecular, que el efecto PIC se produce como a las 3 horas. Entonces, la precaución con estos fármacos ha sido mayor y hay una postura mucho más conservadora en torno al manejo de estos pacientes y la anestesia regional. El rivaroxaban, que es Pradaxa en Chile, no sé cómo se llamará allá en Argentina o en Uruguay, se sugiere esperar 3 días desde la última dosis para hacer anestesia neuroaxial e idealmente no dejar catéteres en este tipo de pacientes, catéteres neuroaxiales.
Se sugiere dar, si no, el paciente, el inicio de la terapia va a ser en el postoperatorio, esperar mínimo 6 horas, dependiendo del tipo de punción. Si fue una punción limpia, se podría partir a las 6, o una anestesia raquídea, pero si es una punción que fue traumática, esperar 24 horas. No existe mucha evidencia con estos fármacos. En relación al dabigatran, que es, se me fue el nombre en Chile, pero este fármaco se elimina principalmente por vía renal, y cuando no conocemos la función renal de un paciente, deberíamos esperar 5 días para poder hacer una anestesia neuraxial. O si el clearance es bajo, entre 30 y 49. Si conocemos el clearance del paciente y es mayor a 80 ml minuto, podemos esperar 3 días. No se sugiere poner catéteres peridurales en este grupo de pacientes porque puede ser muy complicado después el retiro. Lamentablemente las guías no hacen una discriminación entre la anestesia peridural continua, que es la más complicada en torno al hematoma peridural. No hace una diferencia con la anestesia raquídea, es algo que lo hemos preguntado, no se ha hecho, no se ha podido hacer, pero es distinto una anestesia raquídea en una sola dosis con un trocar fino, con una persona de experiencia, versus una técnica peridural con un trocar más grueso en un espacio más vascularizado y que vamos a dejar un catéter. Pero esa discriminación en las guías no existe, hablan de anestesia neuraxial, que yo creo que nos complica, pero eso es lo que hay. ¿Qué pasa con la heparina no fraccionada? Este es un fármaco antiguo con el cual existe mucha experiencia clínica y en las primeras guías no se hacía ninguna recomendación especial en torno a la indicación de dosis profilácticas, 5.000 unidades subcutáneas cada 8 horas o cada 12, que era muy frecuente hasta hace 15, 20 años y probablemente en algunas instituciones la siguen indicando. Pero después, dado que esta droga, la heparina no fraccionada, describe una variabilidad interpaciente muy amplia y hay pacientes que pueden incluso en algún momento posterior a una dosis subcutánea evolucionar con concentraciones plasmáticas equivalentes a dosis terapéuticas, es que igual se sugiere esperar 4 o 6 horas desde la última dosis. Cuando hay esquemas de 7.500 a 10.000 unidades cada 12 horas, hay que esperar 12 horas desde la última dosis. Y en dosis mayores ya hay que esperar 24, aunque sean por vía subcutánea, y no plantear la postura de catéteres. Cuando hay indicación endovenosa, se sugiere ahí esperar 4 o 6 horas y evaluar con test de coagulación, con tiempo parcial de tromboplastina, y esperar 1 hora si es que este test sale dentro de rangos normales. Con eso existe más experiencia y está bastante establecido ese manejo. Ahora, la otra familia de fármacos que nos ha producido problemas con la anestesia regional son los antiplaquetarios. La aspirina no tiene contraindicación porque en dosis de 100 a 200 miligramos per se no constituye mayor riesgo de hemorragia en el espacio peridural. Tampoco otros antiinflamatorios como los analgésicos. Esto basado en la amplia experiencia clínica con este fármaco, no porque existan trabajos que lo hayan medido, pero existe tanta información y es tan antiguo que se estima que no hay problema. La ticlopidina casi no se usa, pero los otros fármacos que son de la familia de las tienopiridinas y que actúan a nivel de receptores específicos y tienen un efecto mucho mayor sobre la hemostasia, se sugiere esperar de 5 a 7 días después de la última dosis para poder hacer anestesia neuraxial e idealmente no anestesia peridural. No hay que tampoco poner catéteres o complicarse mucho. Si hay que, el cardiólogo indica que hay que reiniciar la terapia precoz, sobre todo si hay dosis de carga. O sea, estos pacientes hay que pensar muy bien si le vamos a hacer anestesia regional o no. Aquí también salen algunas indicaciones para el cilostazol, que se ha utilizado, ha ido como en aumento su indicación en Chile, y el dipiridamol en pacientes que a veces se han estudiado, se les ha hecho algún tipo de test talio-dipiridamol y habría que esperar
por lo menos 24 horas que se elimine este fármaco. Ahora, eso en relación a la anestesia neuraxial. ¿Qué pasa con los bloqueos periféricos? No existen recomendaciones específicas, pero lo que se sugiere es que en bloqueos profundos sigamos las mismas recomendaciones que hemos estado hablando, sobre todo en relación a fármacos nuevos, como los nuevos anticoagulantes orales y los antiplaquetarios. Ahora, aquí el riesgo mayor en los bloqueos periféricos es la hemorragia que se produzca como un hematoma o una hemorragia mayor en bloqueos profundos, más que una isquemia, como en el caso de neuroaxial, que se produce una isquemia medular. Hay un caso reportado secundario a un bloqueo de plexo lumbar, que el paciente falleció de una hipovolemia por una hemorragia que no se pudo contener. Eso es como el caso anecdótico, pero lo que se recomienda y siempre se dice es que en relación a bloqueos más superficiales, sobre todo actualmente que tenemos el apoyo del ultrasonido y en dosis únicas, podemos ser más flexibles y realizar bloqueos en este tipo de pacientes, aunque estén con algún grado de anticoagulación. Esto pasa por el criterio médico. Si estamos aprendiendo a hacer bloqueos, a lo mejor no va a ser el momento más indicado para hacer un bloqueo en un paciente que está con algún grado de anticoagulación, pero si ya tenemos experiencia, es un bloqueo superficial y realmente el paciente va a requerir este tipo de técnica, podemos considerarlo. Este es un caso reportado donde se retiró un catéter femoral y no se respetaron los intervalos de tiempo sugeridos por las guías. Este estaba con heparina de bajo peso molecular, se había operado de la rodilla, y este es el hematoma que hizo. Eso es para que tengan presente que si ponemos un catéter periférico, igual tenemos que respetar las sugerencias de intervalo de tiempo de seguridad. Hay pacientes que tienen indicación de anticoagulación posterior a una cirugía. Podemos haber instalado, por ejemplo, un catéter interescalénico y hacemos estos pacientes a veces bajo régimen de cirugía ambulatoria y se va a ir para la casa. Bueno, estos pacientes, esto es nuestro díptico que le damos a los pacientes de la institución donde yo trabajo en clínica alemana. Todos estos pacientes con anticoagulación o sin anticoagulación se van controlados, los llama una enfermera, pero si van además con anticoagulación tienen que irse con explícitas instrucciones de horarios de retiro del catéter, porque estos catéteres se los retiran los pacientes. O sea, catéter más anticoagulación, paciente controlado. Estas son las guías que van en la segunda edición de anticoagulación y procedimientos intervencionales para manejo del dolor espinales. Esto solo se los nombro para que no se confundan con lo otro, porque estas son guías súper conservadoras, porque en esta población se han descrito muchos casos de hematomas compresivos, pero es una población en que usan trócares más gruesos, con biseles largos y donde reubican trócares para poner distintos dispositivos para el manejo del dolor. Habitualmente son pacientes que tienen mucha patología de columna o cirugía previa, pacientes añosos, usuarios de anticoagulantes y además de algunos, ojo aquí, por eso lo pongo, de antidepresivos que también tienen un efecto sobre la coagulación, que per se a lo mejor no son de riesgo, pero al unirse a antiinflamatorios u otros anticoagulantes pueden aumentar la coagulopatía. Todos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina pueden tener algún impacto sobre las plaquetas, así que ojo también ahí con estos pacientes, pero esto es en el grupo de pacientes de manejo intervencional, no en anestesia neuroaxial. Bueno, aquí nosotros lo que estamos haciendo hasta el momento, hemos visto una parte de nuestro cuadro, pero lo que nosotros queremos ver es el cuadro completo. O sea, estamos enfocados en la anestesia regional y la anticoagulación. Queremos hacer anestesia regional, vamos a respetar todos los intervalos, pero tenemos que mirar al paciente en globo. No por hacer anestesia regional vamos a perder de vista que el paciente está por alguna razón con indicación de anticoagulación. Entonces tenemos que valorar en su justa medida, primero si la cirugía es de urgencia o no,
Y si no tenemos tiempo para respetar estos intervalos, tendremos que dar anestesia general. Si el paciente a lo mejor va a sangrar, y ahí tenemos que ver esa parte que va a depender, y en este riesgo de hemorragia también está, ¿no es cierto?, el concepto de nuestra hemorragia en el canal vertebral. Va a depender del tipo de cirugía, a lo mejor hay indicación de revertir algún fármaco si es que existe la posibilidad, pero no hay una indicación de rutina de revertir fármacos. El dabigatran tiene antagonista, pero no tiene una indicación si es que el paciente no está sangrando, porque tampoco existe una dosificación exacta que nos permita revertir sin irnos, digamos, hacia un extremo, ir hacia una trombosis. Pero siempre tenemos que preguntarnos cuál es el riesgo de trombosis de este paciente. ¿Qué pasa si le suspendemos los fármacos por muchos días? Y eso me parece importante, porque los pacientes tenemos que preguntarnos, ¿puedo suspender? ¿Necesito una terapia puente? En eso no me voy a meter aquí ahora. ¿Y cuándo reanudo? ¿Por qué? Porque por un lado tenemos el hematoma peridural y las hemorragias asociadas a los procedimientos de anestesia regional, pero por otro lado tenemos complicaciones que pueden asociarse a morbimortalidad mucho mayor, como es la enfermedad tromboembólica y la enfermedad arterial también oclusiva, como son los pacientes coronarios. Entonces, nunca olvidar que suspender una terapia antiplaquetaria dual con aspirina y tienoperidina en un paciente que se le puso que se le hizo una angioplastía, suspender esta terapia en los stent coronarios, en stent medicados antes de los 6 meses, puede significar que un paciente haga una isquemia asociada a una altísima mortalidad. Y suspender también antes de los 6 meses a veces una terapia en un paciente que hizo un cuadro de enfermedad tromboembólica, ya sea trombosis venosa profunda de extremidad o TEP, también puede significar que el paciente tenga otro episodio y se pueda morir. Otro problema en torno a los tromboprofilácticos, y que tiene que ver con la anestesia regional, porque tiene que ver con la población en quienes hacemos anestesia regional e indicamos estos fármacos, son las fracturas de cadera. Hay mucha queja por parte de los cirujanos, porque si queremos hacer anestesia neuroaxial tenemos que esperar 5 o 3 días si estos pacientes tienen alguna patología cardíaca, una fibrilación auricular y están anticoagulados con dabigatran, por ejemplo. Entonces, muchas veces tenemos que tener en cuenta que no podemos postergar estos pacientes, porque la morbimortalidad asociada a la cirugía de cadera empeora si postergamos muchos días. Idealmente esta cirugía tiene que resolverse, estos pacientes, antes de las 48 horas. Entonces a lo mejor ahí vamos a tener que llegar a la conclusión que a lo mejor vamos a dar anestesia general, o podemos esperar 2 días, pero no podemos hacer neuroaxial, y le vamos a tener que dar anestesia general para no postergar a estos pacientes. La enfermedad tromboembólica siempre presente en todo lo que es cirugía ortopédica. Esto es en la época en que no existían tromboprofilácticos. La incidencia de eventos tromboembólicos sin fármacos tromboprofilácticos era de un 40 o un 60%, o sea, perdón, no, cuando se busca por venografía, no son eventos clínicos, pero la mortalidad sí puede llegar en la fractura de cadera hasta llegar a ser un 7,5% en pacientes sin terapia tromboprofiláctica. Esto es algo que salió en noticias en mi país. Era un paciente operado de rodilla. Tener siempre presente que son muchos los factores de riesgo para la trombosis venosa, y que tenemos que estar atentos no solo a prevenir una hemorragia como un hematoma peridural, sino también a la indicación de terapia anticoagulante en pacientes con mayor riesgo. Son pacientes que pueden fallecer y en que toda la medicina fracasa por no prevenir otra complicación. Estas son las guías que tienen que ver con eso, no vamos a entrar más. En suma, tenemos que, frente a un paciente que está anticoagulado o que tiene indicación de anticoagulación en el postoperatorio, tenemos que hacer un análisis individual. Haciendo en la mente tenemos que llevar una balanza riesgo-beneficio. La anestesia regional le aporta esto, pero tenemos tal riesgo. Conocer las guías clínicas y cumplir las sugerencias de estos intervalos de seguridad.
revisar las indicaciones antes de la punción o de retiro. A veces podemos pensar que el paciente no recibió un anticoagulante y lo recibió, u otro integrante del equipo quirúrgico indicó un fármaco. Todos los pacientes que quedan con catéteres tienen que ser estrechamente vigilados desde el punto de vista no solo del dolor, sino neurológico, teniendo en mente esta eventual complicación en la población de riesgo. Y siempre que aparezca una droga nueva, precaución con la anestesia regional, porque no conocemos el impacto que tiene esta droga en el canal vertebral y nuestros procedimientos. Eso. María Agustina, no sé cómo lo hacemos para las preguntas. Bueno, muchas gracias, doctora. Ahora les abrimos la posibilidad de que vayan poniendo sus preguntas y la doctora les va a ir contestando a medida que las vayan planteando. Acá hay una pregunta del doctor Di Carlo que dice, ¿hay algún volumen establecido de sangrado peridural que dé lugar a un hematoma clínicamente significativo? No, eso tiene que ver con el canal vertebral, con el volumen, y eso no lo tenemos, no está medido. Solo sabemos que las pacientes más jóvenes es más rara la complicación y probablemente es porque tienen una mayor compliance y toleran mayor cantidad de volúmenes. Pero ¿cuál es como el volumen que va a generar en promedio una complicación? No, no lo sabemos. Es más, esa es una buena pregunta, porque si lo miramos de otra perspectiva, los parches de sangre que realizamos para tratar una cefalea posraquídea es poner un hematoma en el espacio peridural. Pero generalmente, ¿quiénes tienen cefalea posraquídea? Pacientes jóvenes, pacientes obstétricas, y no hacen una complicación neurológica. ¿Y cuánto ponemos? 15 ml, 12 ml, un poquito más. No sé si con eso respondo la pregunta. Bien. Acá hay otra pregunta del doctor Sosa, Álvarez Sosa. ¿Los pacientes añosos y en cirugía de cadera y rodilla son entonces los que hay que tener más cuidado? Sí, efectivamente son los pacientes que tienen mayor riesgo porque coincide la indicación de fármaco anticoagulante y que además se benefician de la anestesia regional y además son añosos. Bien. El doctor Martínez pregunta, doctora, ¿qué experiencia tiene con catéter peridural en paciente con von Willebrand? No tengo experiencia. Lo que pasa es que esa enfermedad también tiene distintos grados de compromiso de la hemostasia. Yo solo puedo decir que yo en general soy bastante respetuosa con esta complicación. Entonces, en paciente que tiene un déficit o una enfermedad de la coagulación ya conocida, yo me abstendría de hacer anestesia neuroaxial, en general, sobre todo catéteres. A lo mejor una RAGI, dependiendo del impacto, si es menor, no lo sé. Ahí tendría que valorar el riesgo-beneficio. Pero hoy en día, otro concepto que quería decir que tiene que ver con eso, si un paciente tiene riesgo porque tiene una patología de la coagulación evidente o está bajo efecto de un anticoagulante, tenemos que tener siempre presente que la anestesia neuroaxial, si bien es una excelente herramienta como anestesia y como analgesia, tenemos otras alternativas. Hace 20 años atrás, comparar la anestesia general con la anestesia neuroaxial en ciertas poblaciones, como era la población ortopédica, había una diferencia abismante, los resultados eran distintos, era mejor la anestesia neuroaxial, pero hoy en día esa diferencia no es tan así. En términos de dolor, sí es mejor la anestesia neuroaxial, pero en términos de resultados en morbimortalidad, no es así, no hay diferencia. Entonces, no tenemos por qué exponer a un paciente a mayor riesgo de un hematoma compresivo si al final la técnica no nos aporta mayor diferencia en el resultado final. No sé si queda claro ese concepto. Sí, perfecto. La doctora Clavier pregunta, ¿qué conocimiento se tiene acerca de la administración de plasma para reversión de anticoagulante? Bueno, eso depende de qué fármaco quieres revertir. Los anticoagulantes, los cumarínicos, se revertían con plasma. Algunos de los nuevos también, o con crioprecipitado, tú puedes revertir el efecto, pero ahí vamos a lo mismo de nuevo. Tenemos cómo revertir.
cuánto cuesta y qué ventaja le va a ofrecer al paciente que yo revierta, que puede hacer un procedimiento de anestesia neuroaxial versus una anestesia general. Ahora, si tú me dices, mira, es que el paciente además es vía aérea difícil, además tiene patología respiratoria importante, además, no sé, hipertermia maligna, ponemos un peor escenario, es un escenario terrible, bueno, a lo mejor ahí vale la pena, vamos a revertir el efecto de estos anticoagulantes, porque a este paciente en particular sí la anestesia neuroaxial lo beneficia. Pero la mayoría de los pacientes, hoy en día, por ejemplo, hemos ido cambiando. Tenemos herramientas también, por ejemplo, en cadera antes hacíamos solo neuroaxial, donde yo trabajo hacemos mucha anestesia general asociada a bloqueo, estamos usando mucho el cuadrado lumbar en este momento. Entonces tenemos otras alternativas que podemos ir manejando. Bien, en relación con eso, acá la doctora Gutiérrez Junco dice felicitaciones, excelente presentación. En cirugía vascular, ¿utilizan catéteres peridurales? ¿Estaría de acuerdo en la siguiente afirmación, que no deben ponerse catéteres para cirugía vascular? No, trabajo yo en cirugía vascular. Hace 20 años quedó establecido el manejo de los catéteres peridurales asociados a la heparina no fraccionada. Eso quedó estandarizado, punción limpia, 1 hora después se iniciaba la terapia anticoagulante y con ciertas restricciones. Actualmente no sé cómo lo están haciendo en el campo de la cirugía vascular, no sé, porque no manejo qué drogas y ni en qué dosis lo están usando. Pero probablemente si el paciente, hay un riesgo asociado a hematoma y la ventaja del catéter peridural no es tan importante. Ahora, evidentemente sí, en las grandes cirugías hay un beneficio del catéter peridural considerando que produce vasodilatación y eso mejora la perfusión y los resultados, pero no tengo claro, yo no te podría decir cómo son los resultados hoy en día con analgesia peridural y sin en el campo de la cirugía vascular. Acá otra pregunta es, a ver, perdón, se me corrió justo. ¿Podemos basarnos en estudios de coagulación si no estamos del tiempo que haya pasado desde la última dosis de anticoagulantes? Eso depende del fármaco. Para las antiplaquetarios, no hay test de coagulación que sirva, digamos. Para la heparina no fraccionada, el TTPK, sí es una buena forma de medirlo, y la protrombina, el INR, que es en el fondo la forma más estandarizada de medirla para los anticoagulantes antiguos, los clásicos, digamos, los cumarínicos. Pero para los nuevos anticoagulantes orales no se ha establecido, se sabe que altera algunos exámenes, pero no hay un examen que sea capaz de predecir el riesgo de hemorragia y que nos dé la seguridad de que teniendo con esos fármacos tal resultado nos va a permitir hacer una anestesia peridural con seguridad. Por otro lado, también disponemos del tromboelastograma, pero el tromboelastograma no está validado para predecir riesgo de hemorragia en el espacio peridural, está validado para tomar conductas en pacientes con alteraciones de la coagulación en otros escenarios, cuando se necesitan grandes recambios de volemia, ahí está más validado. Bien, le hacemos 2 preguntas más y no la molestamos más. El doctor Filpe pregunta, en un paciente accidentado con estómago ocupado, que será sometido a cirugía de antebrazo y venía tomando antiagregantes por antecedente de angioplastía, ¿qué bloqueo de miembro superior usted selecciona o no utilizaría anestesia regional? Bueno, frente a una urgencia traumatológica, pensando que puede ser una fractura expuesta, vamos a ponerlo así como que tenemos poco tiempo y tenemos que entrar a pabellón, ahí yo haría un bloqueo periférico de todas maneras, con eco, y hay 3 bloqueos que nos servirían ahí, el bloqueo axilar, el bloqueo infraclavicular, todos abordajes de plexo y el supraclavicular. Yo haría el que más manejo. A mí me gusta el infraclavicular, aunque si bien es considerado un bloqueo más profundo, yo tengo más experiencia en eso, me gusta, me la jugaría con un bloqueo periférico, aunque está anticoagulado. Y por último preguntan, anestesia neuroaxial y dosis de heparina no fraccionada intravenosa intraoperatoria, en cirugía vascular o hemodinamia.
Bueno, lo que decía, eso está estandarizado hace muchos años, el manejo de los catéteres epidurales y la heparina no fraccionada. Punción limpia, catéter, se espera 1 hora y se puede anticoagular. Eso está hace muchos años estandarizado, no habría mayor problema. Bueno, doctora, le agradecemos todo lo que nos compartió, su tiempo, su conocimiento y todas las dudas que nos despejó. Gracias por su tiempo. Cualquier pregunta, si quieres, María Agustina, primero que nada agradecerte, nuevamente reiterarte mi agradecimiento por poder participar, seguir compartiendo y aprendiendo más. Y si alguien necesita preguntarme algo, le puedes dar mi mail, yo encantada puedo responder las preguntas que tenga respuesta. Así que gracias a ti, gracias a todos ustedes. Gracias, doctora. Gracias. Y muchas gracias a todos los participantes. Chao, buenas tardes. Y gracias a todos. Chao, chao.